La historia ocurre en un pequeño hotel donde yo trabajaba. Mi compañera acaba de terminar su turno de 8 horas, y yo estaba a punto de irme pronto. Eran las 10 p.m., en un día de semana, así que las únicas personas trabajando éramos yo y la señora del comedor, quien también se encargaba de limpiar y hacer otros trabajos en el hotel. Teníamos poca ocupación, así que estaba muerto de silencio en el lobby y en el área de estar. Mi única comodidad era la televisión, al menos tenía eso a mi favor. Entonces recibo una llamada. El identificador de llamadas no mostraba un número de 9 dígitos como usualmente lo hace, sino los últimos 4 dígitos del número de teléfono del hotel, lo cual a veces sucede si alguien llama desde uno de los teléfonos en el pasillo. Las llamadas de los huéspedes casi siempre llegan al teléfono del mostrador designado para las habitaciones, pero a veces terminan siendo dirigidas a los teléfonos Superset y por eso el identificador de llamadas muestra los últimos 4 dígitos del número de teléfono del hotel. Así que no era algo fuera de lo común, solo raro. De todos modos, allí estoy disfrutando de la tranquilidad, buscando cosas aleatorias en Google para pasar el tiempo, y contesto el teléfono. Un hombre responde. Suena como si tuviera entre 30 y 40 años, y suena muy feliz. Me pregunta cómo estoy esa noche, lo cual fue realmente refrescante para variar. Me involucro aunque sinceramente no estaba de humor. Él se ríe y bromea antes de preguntar si alguien ha hecho una queja por ruido. Bueno, no que yo sepa, le digo, preguntándome en el fondo de mi mente si había escuchado algo esa noche. La conversación continúa lentamente porque él se está riendo mientras habla. Comienzo a escuchar a alguien más, una mujer en el fondo. Me parece tierno. Este tipo suena como si se estuviera divirtiendo mucho con su esposa o algo así. Probablemente están allí divirtiéndose mucho. Luego él dice, bueno, solo llamaba para asegurarme porque verás, mi suegra está aquí conmigo y no puede parar de reír. Comienzo a reír un poco. Fue amable de su parte preocuparse por los otros huéspedes. Escucho mientras habla que ella está un poco alta, pero no lo suficiente como para que penetre las paredes o algo así. Le digo que está totalmente bien, que no hay problema. Honestamente esperaba que él dijera algo de alivio y colgara, pero simplemente sigue. No recuerdo exactamente qué dijo, pero gran parte de ello fue solo él reiterando que ella está riendo tanto y no para. Intento ser lo más amable y comprensivo que puedo y simplemente insisto en que está bien una vez más. Entonces él me pregunta, ¿sabes por qué se está riendo? Él quiere tener una conversación ahora. Honestamente no me importaba en absoluto por qué se estaba riendo su suegra, pero soy un agente de recepción. Hacemos más que solo registrar personas. A veces tenemos que entretener. ¿Por qué se está riendo?, le pregunto. Y él comienza a reír. No puede escupir sus palabras lo suficientemente rápido porque él está malditamente riendo y yo también la oigo. Ahora me estoy poniendo incómodo y molesto. Espero unos segundos más antes de que él lo diga, porque está riendo y no puedo controlar los nervios que salen de mi boca. Estoy escuchando a esta mujer en el fondo que suena como un disco rayado en este punto. Ella se está riendo sin control mientras yo lloro internamente. Oh sí, él dice. Realmente le encanta y a mí también me gusta. Él dejó de reírse en este punto y su voz tomó un tono muy serio. ¿Y puedes adivinar? Todavía no colgué el maldito teléfono. Creo que en ese punto solo estaba en la luna. El tipo simplemente continúa hablando sobre cuánto está disfrutando esto. Me gusta mucho, le digo, y trato de cortarlo justo allí. ¿Te gusta que te hagan cosquillas en los pies?, me preguntó. Hacer cosquillas en los pies de mi suegra un poco me pone cachondo. Ojalá fuera mi esposa, pero no está aquí ahora mismo. Y ahí es donde me quedé en blanco y me di cuenta de que este tipo no llamó porque estaba preocupado por una queja de ruido. Está divagando sobre los pies de su suegra mientras estoy en el mostrador simultáneamente ayudando a su invitado, y no puedo colgar el teléfono, porque simplemente no puedo creer que esté en esta situación. Luego, tengo el pensamiento en el fondo de mi mente de que la suegra está riendo un poco demasiado. No había dicho nada durante toda la llamada telefónica, como detente o deja de hacerlo. Sus risas eran siempre iguales, como si estuvieran en un maldito bucle o algo así. Alguien vino a registrarse y tuve que decirle al idiota que tenía que irme. Se quedó un poco dudoso por un momento como si quisiera que me quedara y hablara un poco más.
Su voz se fue apagando y todavía escuchaba a la mujer riéndose en el fondo. Tomé eso como una señal para colgar. Cerré las persianas en el lobby y mantuve mi trasero detrás del mostrador, a menos que mi ayuda fuera desesperadamente necesaria en otro lugar. El tipo hablando sobre cómo hace cosquillas en los pies de su suegra no fue lo que realmente me asustó. Fue más el hecho de que la llamada del falso maldito vino a través del teléfono Superset sin que apareciera su apellido y el número de la habitación en el identificador de llamadas. Entonces no sabía quién estaba llamando o si incluso estaba en la casa. Y porque estoy bastante seguro de que la mujer en el fondo era definitivamente una grabación. Fue realmente espeluznante. He sido un gran fanático de este canal durante mucho tiempo. Nunca tuve una historia que me hiciera pensar que valía la pena compartir, hasta hace poco. Esta es la primera vez que publico algo así, pero sentí que debería hacerlo, ya que es algo que probablemente me acompañará para siempre. Para dar contexto, soy hombre y trabajo en una gasolinera en el sur profundo, en una parte de Luisiana que la mayoría de la gente ni siquiera ha escuchado. Estoy hablando de caminos de tierra sin nombre, árboles densos que parecen devorar la oscuridad, y donde podrías tener la suerte de ver una farola cada varios kilómetros. La pequeña gasolinera donde trabajo está ubicada en el epicentro de todos estos elementos. Por supuesto, trabajo en el turno de la noche. La gasolinera no ve mucha emoción, o bien vienen los 10 clientes que entran entre las 10 p.m. y las 6 a.m., o los zarigüeyas al azar que deciden hacer de los botes de basura fuera de la batería personal. Pero me estoy desviando. La noche comenzó como cualquier otra. Me aseguré de que el café estuviera fresco. Verifiqué que todos los refrigerios, bebidas frías y cervezas estuvieran debidamente surtidos. Ahora solo quedaba esperar. Me quedé detrás del mostrador mirando el inventario, escuchando música y dando vueltas durante las primeras horas. Ya sabes, esas cosas de que dicen que el tiempo vuela. Bueno, eso no se aplicaba a ese turno. Como me aburría, decidí alejarme del mostrador y revisar los artículos en los estantes, para asegurarme de que nada se hubiera vendido mágicamente mientras estaba en uno de los pasillos. Escuché a un hombre llamar: «Oigan, ¿están abiertos?». Me di la vuelta y vi que tenía a 2 clientes parados en la caja. Debo mencionar que esta gasolinera no tiene ese sistema elegante que hace sonar una campanilla cuando alguien entra. Alta seguridad de primera línea, ¿verdad? Por lo tanto, me sorprendió que 2 clientes hubieran entrado sin mi conocimiento. Rápidamente caminé hasta la caja y me disculpé por la espera. Mientras hacíamos la conversación habitual de «¿Cómo están?», y es oscuro por aquí en esta área, el cliente hizo otra pregunta que suele ser habitual. «¿Cuánto falta para llegar a la ciudad desde aquí?». Respondí con la misma respuesta que parecía vivir automáticamente en mi mente. «Rent free». Es un buen par de horas desde aquí. Solo ve hacia las luces». Cursi, lo sé, pero así soy yo. Después de escanear los artículos de los clientes, que literalmente eran una barra de chocolate y una botella de agua, les dije: «Tengan cuidado por aquí. Hay una advertencia de tornado en esta área hasta las 7 a.m. y la lluvia está aumentando. Incluso en una noche despejada, es difícil ver qué hay delante en estas oscuras y desoladas carreteras». Cuando me dirigí al segundo cliente me di cuenta de que ya no estaba. Lo atribuí a que el tipo no quería esperar más y decidió irse. Quiero decir, por lo que vi, no tenía ningún artículo con él, y probablemente solo necesitaba algunos cigarrillos o algo que estaba detrás del mostrador. Me despedí de mi cliente y estaba listo para aguantar el resto de estas horas, pero como un psíquico, mis propias palabras habían prefigurado mi destino para esa noche. No mucho después de que el cliente se fue, quizás una hora más o menos, el cielo ya no pudo contener su tristeza, y simplemente lloró litros de lágrimas desde arriba. Para mí, esto no fue gran cosa. Mal tiempo, lluvia y zarigüeyas, sí. Aún les tengo tirria. Sucedió mucho en mi área, tanto que llamo a la experiencia UA, que significa húmedo, húmedo y molesto. A medida que la lluvia y el viento se intensificaron, empecé a sentirme un poco inquieto. Principalmente porque honestamente preferiría estar en mi casa cuando la lluvia y el viento decidan luchar por la dominación. Dicho esto, sucedió lo inevitable. Las líneas eléctricas no eran rival para el implacable castigo de los elementos y luego, oscuridad, silencio, frustración
La electricidad se había ido y no había generador de respaldo. Me quedé allí de pie en una manta de oscuridad tan densa que parecía cubrirlo todo. Llamé a mi gerente para informarle que se había ido la luz y preguntarle qué debía hacer ahora. Por supuesto, siendo tan tarde, o temprano, lo que sea que signifique 4 AM para ti, no hubo respuesta. Pensé en cerrar y simplemente aguantar en la gasolinera hasta que pasara la tormenta. Después de todo, me estaban pagando. Pero fue entonces cuando lo escuché. Entre el trueno, entre la lluvia, entre el viento. Escuché un ligero crujido proveniente de uno de los pasillos más alejados de la entrada de la estación. Al principio, no le presté atención al sonido. Creí que eran simplemente artículos de la tienda moviéndose con todo el terrible clima. La oscuridad tenía una manera de doblar tu mente, haciéndote ver y escuchar cosas que tu mente normalmente descarta como el simple viento. Pero después de sentarme allí un rato, molesto por supuesto pero pagado, volví a llamar a mi gerente, pero desafortunadamente no hubo respuesta. Justo después, la luz de mi teléfono se desvaneció y mis ojos intentaban ajustarse a la oscuridad. Entonces lo escuché de nuevo. Movimiento, pero esta vez más cerca, justo entre mi llamada telefónica y el golpe de trueno. Como dije, he estado escuchando este canal durante años, así que ahora estaba en alerta máxima. Alguien estaba aquí, no estaba solo. Lo sabía, simplemente lo sabía. Traté de calmar mis nervios, sin querer ser el tipo que reacciona exageradamente. Pero me pregunté, ¿puedes realmente estar demasiado seguro? Hice un movimiento potencialmente peligroso y poco pensado. Me puse de pie y grité, ¿hay alguien todavía aquí? No recibí respuesta, pero eso no significaba que no hubiera nadie. El aire se sentía espeso por la humedad. No solo eso, ese sentimiento que tienes cuando no estás solo, la sensación de ser observado por cliché que suene. Recordé algo que siempre supe. No hay campana en la puerta para avisarme cuando los clientes entran o salen. Eso y el recuerdo del segundo cliente vinieron a mi mente. Nunca vi que se fuera, simplemente supe que estaba allí y luego se fue automáticamente. Sin duda alguna, sentí que algo era extraño. Algo no estaba bien. Así que hice lo que haría cualquier empleado de gasolinera en la oscuridad total. Pretendí ser un ninja para poder acercarme lentamente a la fuente del ruido sin ser atrapado. Resulta que no soy un ninja. En el momento en que salí de detrás del mostrador donde había estado sentado, una voz me detuvo en seco. «Dame lo que tienes», fue todo lo que el vacío me dijo suavemente. Me congelé, demasiado asustado para decir una palabra o moverme un centímetro. Cuando llamé, no esperaba realmente una respuesta. Pronto escuché pasos, lentos pero acercándose. Mi mente gritó, «Haz algo, corre, carga hacia el sonido y espera lo mejor». A pesar de todo eso no hice nada, y entonces apareció su rostro, un rostro que no habría visto si mi gerente no me hubiera llamado de vuelta en ese momento, permitiendo que mi teléfono se iluminara. El segundo cliente resultó que nunca se fue. Hice como si no lo viera ni supiera que lo reconocía, y de nuevo repitió, «Vamos, dame lo que tienes». Ahora aún de manera calmada y calculada. Hablé por primera vez después de darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. «Todo lo que tengo es $250 en la caja». Estuvo callado por un rato, pero luego me dijo, «Entrégamelo». Me hubiera gustado decir que saqué algún movimiento especial que derribó al tipo, permitiéndome retenerlo hasta que llegara la policía. Pero esto es la vida real. Le di el dinero y afortunadamente para mí lo aceptó. Sabía que la policía no estaría por aquí a estas horas. Y con este clima, incluso si llamaba, tardarían al menos 30 minutos en llegar. El tipo local, asumí, tenía que serlo para estar tan seguro. Hablé con el gerente y la policía después de todo lo sucedido. Mi gerente se disculpó por lo que tuve que pasar y también por no haber respondido antes. Le dije que no se preocupara, que todos merecen dormir. Me dejaron ir temprano y el gerente cerró la tienda por un par de horas hasta que llegaran los próximos empleados. Estaba tan absorto en trance después de esa situación que realmente creía que aún no podía ser real, que no podía haberme pasado a mí después de un par de años trabajando allí. Y eso fue todo lo que pensé. Una curiosa vuelta de la trama. 2 semanas después, atraparon a un hombre intentando robar una gasolinera cerca de donde estaba mi trabajo. Un hombre que recordaba de ese destello de luz en mi teléfono. La única diferencia es que esta vez no se escapó.
Lo que realmente aprendí de todo esto es que, sin importar cuán cómodo o cuánto creas que sabes cómo se desarrollará cada día, siempre, siempre debes estar alerta. Para un poco de contexto, todo esto sucedió cuando el Código 19 había cerrado todo en marzo de 2020. Me enviaron a casa desde la universidad y tuve que lidiar con clases por Zoom. También regresé a trabajar en la hamburguesería donde solía trabajar durante los descansos. No diré el nombre del lugar, pero siempre estaba muy ocupado y durante la pandemia nos volvimos aún más ocupados debido a ser un lugar de comida rápida, así que nunca tuvimos que cerrar. Pero otros lugares en la plaza sí lo hicieron. Siempre teníamos personas realmente locas y desagradables, pero la pandemia hizo que todos fueran mucho peores. En ese momento, teníamos a un cliente regular que solía venir y pensábamos que tenía algunos problemas mentales. Venía varias veces a la semana y era realmente inexpresivo al hablar. Solo nos miraba fijamente como un gárgola, muy intimidante y estático. Llegaba en su bicicleta a la ventanilla de pedidos y miraba a través de las ventanas corredizas hasta que uno de nosotros tomaba su orden. Solo le gustaba que ciertas personas tomaran su pedido y era muy frío con nosotros. Siempre pedía lo mismo, pero quería que estuviera fresco, directamente de la freidora, y manejado una vez más solo por ciertas personas. Y para asegurarse de ello, nos miraba intensamente a través de la ventana de recogida, lo que hacía que los otros clientes fuera se sintieran incómodos y se fueran o simplemente se quedaran en sus autos hasta que él se fuera. Solía venir solo durante el turno de día, pero debido a que los días eran mucho más ocupados y con todas sus exigencias que nos daba cada vez, mi gerente se cansó y le dijo que no volviera durante el día, lo que ahora lo convertía en un problema del turno nocturno. Durante la semana trabajaba en los turnos de noche debido a las clases y generalmente salía del trabajo alrededor de las 10 p.m. Eran aproximadamente las 9:30 p.m. y estaba cerrando mi lado y comenzando a limpiar cuando él llegó en su bicicleta. Por casualidad, yo era una de las pocas personas a las que dejaba tomar su orden, así que como siempre tomé su pedido. Quería que todo estuviera completamente fresco, la lista estándar de demandas, pero una demanda que hizo esta vez era nueva. Siempre pedía una porción de papas fritas con su comida y a veces las ponía en la caja. Usamos un scooper o unas pinzas para esto. Esta vez pidió que usáramos el scooper en lugar de las pinzas porque así tendría más papas fritas. Solo queriendo que se fuera y estando a punto de irme yo mismo, simplemente fui y le dije al encargado de las papas lo que quería. El chico de las papas rodó los ojos, sabiendo lo molesto que era este tipo, y echó algunas papas nuevas en la freidora para él. El chico de las papas tomó un descanso poco después y el gerente nocturno se hizo cargo de su estación y esperó a que las papas estuvieran listas. Ella no sabía que era este tipo y usó las pinzas para poner las papas en la caja. Luego me entregó el pedido para entregárselo. El tipo abrió la ventana y me dijo que ella no hizo lo que él pidió y que quería más papas en su bolsa, porque parecía que ella no había puesto suficientes. Ella puso muchas, simplemente no obtuvo su camino una vez más. Solo queriendo deshacerme de ellos, solo cumplí y volví a mi compañero de trabajo, a quien llamaré, que me devuelva la llamada y me diga que no debería dejar que haga eso. Luego volví a llamar diciendo que lo habíamos dejado controlarnos durante meses y que no era mi problema manejar un problema del gerente si tenía problemas. Mi gerente nocturna escuchó esto y vio que el tipo estaba en la ventana. Luego se acercó a él y le dijo que no importaba lo que hiciera. Estaba recibiendo su pedido fresco cada vez por las personas que quería para hacer su pedido. Entonces, solo chupé la bolsa que le entregó y luego se enfureció en la parte de atrás para terminar su inventario. El tipo luego metió el brazo y la cabeza en la ventana e intentó hacer que otro compañero de trabajo le hiciera su pedido. Mi compañero de trabajo y yo dijimos que no íbamos a hacer eso, ya que no había nada malo con su comida. Bueno, a él no le gustó esto y en realidad lanzó su bolsa de comida dentro de la tienda y la derramó toda en el suelo. Ella lo vio y perdió absolutamente. Corrió hacia la ventana donde todavía se encontraba y luego le gritó cómo podía faltarnos el respeto de esta manera, y que seguramente no le haríamos su pedido de nuevo, pero le devolveríamos su dinero. Luego le gritó y fueron por unos minutos. Llamé a la gerente nocturna y ella corrió para gritarle también mientras le devolvía el dinero. Realmente lo sacudió.
Como la pandemia tenía estos divisores de plástico en la parte superior de donde el cliente estaría hablando. Así que si eso no estaba allí, ella habría pasado directamente a través de la ventana. Ahora todos estaban gritándole a este tipo que saliera de allí, y luego llamamos a la policía porque acababa de atacar a un menor la semana anterior. Le habían gritado insultos raciales porque era negra. Me siento muy mal por ella, lidiando con dos problemas grandes que ocurrieron en un periodo tan corto de tiempo. Ella se rompió de su agarre y corrió hacia atrás. El tipo ni siquiera se fue. En su mente retorcida y loca, pensó que tenía razón aquí. Estaba corriendo en círculos fuera de nuestra área de servicio, y estaba gritando que él, y cómo iba a poner a los policías en nosotros. Intentó golpear las ventanas para llamar aún más nuestra atención, pero simplemente lo ignoramos. 4 coches de policía entraron bloqueando la entrada en la salida del drive-thru para que nadie pudiera entrar o salir. Hablaron con él, y el tipo simplemente no entendía que había atacado a un menor y estaba loco. El dueño de la compañía, desde el metraje de seguridad, solo pasó lo que sucedió a los policías y lo estableció en el allanamiento. El tipo realmente tuvo que ser escoltado fuera de la propiedad porque no se iría. Afortunadamente, no ha vuelto desde ese día, pero todavía lo vemos pudriéndose alrededor del camino al lado de nuestro lugar y nos da miradas faltantes cada vez que pasa por allí, sin romper el contacto visual. Realmente no estaba bien en la cabeza. Las miradas muertas que nos daría a través de las ventanas, la forma inexpresiva en que nos hablaría, lo exigente que era con todo, y lo rápido que recurría a la violencia, fue una locura. Afortunadamente, no recibió lesiones por el incidente y solo estaba nerviosa, pero ella renunció unas semanas después y realmente no puedo culparla. Me siento muy mal por ella. Nadie debería tener que lidiar con ser agredido por los clientes o que les griten insultos raciales. Ella era demasiado joven para tener que lidiar con eso. Trabajo a tiempo parcial en un supermercado y generalmente trabajo en el turno de cierre. Aproximadamente 30 minutos antes de cerrar, una señora se acerca a mi caja registradora. Es educada, amigable y parecía bastante normal. Paga por sus compras, le entrego el recibo y se va. Hasta aquí todo normal. Pero unos 10 minutos después de cerrar, me dirigía a mi bicicleta cuando ella me detuvo justo antes de salir del local, diciendo que había dejado su teléfono dentro de la tienda y que necesitaba recuperarlo. Si hubiera dejado su teléfono, estaría en mi caja registradora, y la había limpiado minuciosamente junto con el área circundante justo antes de fichar para irme. Aún así, me ofrecía entrar y revisar por si acaso se había caído al suelo o algo así. Quería irme a casa y afortunadamente mi manager se ofreció a llamar a su teléfono, así que me dirigí a mi bicicleta para marcharme. En el momento en que me alejé de mi bicicleta, ella se acercó en su coche y comenzó una pequeña conversación. Era un poco extraño porque yo estaba intentando irme a casa y quiero decir, ella no me conocía en absoluto. Me dijo que mi bicicleta era genial y me preguntó dónde la había conseguido. Le expliqué que era eléctrica y que la acababa de comprar en Amazon. Ella me dijo que no sabía que hacían bicicletas eléctricas y luego, unos minutos después, dijo, en realidad he estado pensando en conseguir una bicicleta eléctrica desde hace un tiempo. Cosas muy extrañas. Me pidió tomar una foto de mi bicicleta y de repente me preguntó por qué seguía usando mascarilla, mencionando cómo podría darme problemas sinusales si no me la quitaba. Decidí no quitármela ya que ella estaba tomando una foto, pero noté que la cámara estaba más enfocada en mí que en mi bicicleta, a pesar de que me alejé para que pudiera ver mejor la bicicleta sola. Sin que yo lo supiera, mi manager y otro compañero estaban observando toda esta interacción, y después de que esta mujer finalmente se fue, se acercaron y me preguntaron si estaba bien. No pensé demasiado en ello y les dije que estaba bien, y que solo quería saber sobre mi bicicleta. Me dirigí a casa, pero mientras iba por el camino, pensé un poco más en toda la interacción. Ella regresó a la tienda diciendo que había perdido su teléfono, pero lo tenía consigo todo el tiempo. Se tomó una foto con él y también repetía mi nombre y nuestra conversación tan a menudo como podía, casi como si estuviera tratando de memorizarlo. Tomó una foto de mí, así como de mi medio de transporte, todo mientras intentaba que me quitara la mascarilla justo antes de tomarla, como si quisiera ver toda mi cara o algo así.
Fue un poco espeluznante. Más extraño aún fue cuando le di la espalda a la tienda para ver si todavía estaba allí y vi el coche de policía, que después de salir del estacionamiento encendió sus sirenas y se fue a toda velocidad en la dirección en la que la señora se había ido. Tal vez estoy pensando demasiado, pero esta interacción realmente me parece extraña. De todos modos, me gustaría saber si piensan que estoy pensando demasiado o si también les daría escalofríos. Realmente me pregunto si todo está en mi cabeza. Trabajo a tiempo parcial en un supermercado regional. Tengo 26 años y me gradué de la universidad con una maestría en psicología, pero no pude encontrar trabajo debido a circunstancias familiares. No pude obtener mi doctorado, que básicamente era el mínimo necesario para conseguir un trabajo decentemente remunerado, así que me sentía algo estancada. Incluso tuve dificultades para encontrar un trabajo regular. Solicité varios puestos más bajos, pero seguía siendo rechazada por estar sobrecualificada. Una y otra vez me decían que me aburriría demasiado en el trabajo, así que no me contrataban. Esto me enojaba mucho. Llegó un punto en el que tenía que empezar a pagar los préstamos estudiantiles y realmente necesitaba el dinero. Tuve que pedirle a un amigo de mi primo un trabajo. Él era el gerente en este supermercado regional. Literalmente, el único puesto disponible era el de reponer estantes en el turno de noche. No podía creerlo. Me sentía avergonzada, como si hubiera desperdiciado años de mi vida y miles de dólares en deuda solo para conseguir un trabajo que cualquiera podría hacer. De todos modos, el trabajo en sí no era tan malo. Me permitían escuchar mis audífonos mientras trabajaba, lo que significaba que podía poner mi podcast favorito mientras hacía mi tarea. My Favorite Murder, si te lo estás preguntando. Estuve trabajando allí aproximadamente un año antes de que ocurriera el gran cambio. Anteriormente, la tienda cerraba a las 12 de la noche, pero por alguna razón esa política cambió y se convirtió en una tienda abierta las 24 horas, excepto en días festivos y domingos por la noche. Realmente fastidiaba que lo que solía ser mi tiempo para escuchar mi podcast y reponer los estantes se interrumpiera constantemente por clientes tontos que preguntaban dónde estaban las cosas. Estaba bien, no me importaba ayudar a la gente. Después de todo, trabajaba allí. Pero literalmente me preguntaban dónde estaban los artículos de supermercado más obvios tantas veces que no pude evitar pensar, ¿estás literalmente ciego o eres estúpido? Pero luego hubo una noche en la que un hombre muy extraño se me acercó. Tenía los ojos muy saltones, todo su cuerpo era redondo, y tenía los pelos de la nariz más largos que había visto en un ser humano. Era como si hubiera tomado cabello directamente de su cabeza y lo hubiera pegado en su nariz. Estaba de rodillas reponiendo el estante inferior con pepinillos cuando él tocó mi cabello. Esa noche lo llevaba recogido en una cola de caballo y él acarició ligeramente la parte que tocaba mi espalda. Me encogí y le pregunté, ¿disculpa? Él intentó justificarse diciendo que tenía artritis, pero sabía que solo estaba siendo un acosador. Le pregunté qué quería. Se quedó allí un segundo, parecía estar pensando qué decir, pero solo salió una palabra de su boca. Tú. Se acercó más a mí y luego comenzó a oler mi hombro. Fue tan extraño y creo que no podría haberme sentido más incómoda. Le dije que si no necesitaba ayuda para encontrar algo, entonces tenía trabajo que hacer. Pero él siguió parado allí. Comenzó a sonreír muy ampliamente y luego me abrazó. Está bien, cariño, voy a cuidarte, dijo. En este punto estaba gritando dentro de mi propia cabeza. Este tipo estaba cruzando 1.000.000 de líneas diferentes. Lo empujé lejos de mí y corrí a buscar a mi gerente, que era un tipo grande y no tendría problemas en enfrentarse a este acosador si era necesario. El tipo extraño me siguió mientras iba hacia donde estaba mi gerente. Cuando vio a mi gerente por el pasillo, debe haber tenido dudas, porque se dio la vuelta y comenzó a correr. Le expliqué todo lo que había sucedido a mi gerente y él dijo que se encargaría de ello si ese tipo volvía. Y ese acosador fue inteligente, porque esperó un par de semanas antes de volver. Esperó lo suficiente como para que el incidente no estuviera en la mente de nadie. Yo no lo esperaba y tampoco mi gerente. Estaba de pie reponiendo un estante como siempre hacía, y de repente sentí que alguien me tiraba del pelo. Lo agarraron con mucha fuerza, y realmente me dolió el cuello. Me sobrepasaron por completo y comenzaron a arrastrarme por el suelo. En ese momento ni siquiera me había dado cuenta de quién era hasta que miré hacia arriba y vi a ese hombre.
Me debe haber arrastrado unos buenos 9 metros hasta la salida antes de que alguien viera lo que estaba pasando. No era mi gerente, pero era otra de las chicas que trabajaban conmigo. Empezó a gritar como una banshee y corrió hacia él y por alguna razón, él decidió huir de nuevo. Estaba más allá de alivio. No podía creer que simplemente fuera a acercarse a mí y comenzara a arrastrarme fuera de la tienda por el pelo. ¿Qué tipo de psicópata hace eso? Fue realmente aterrador. Finalmente, este incidente fue el que convenció al dueño de la tienda de que teníamos que tener seguridad si íbamos a estar abiertos por la noche. Después de eso tuvimos un guardia de seguridad en alguna parte de las instalaciones y me sentí mucho más segura. Todavía estoy buscando un trabajo en psicología y realmente espero poder conseguir uno pronto. Sentí que realmente necesitaba un descanso después de haber pasado por todo esto. Hola, soy Douglas y siempre he sido alguien que disfruta trabajar de noche. Siempre hubo algo en la oscuridad y la soledad que me daba paz suficiente y me permitía trabajar relajado. Hasta que una noche, un viernes por la noche, todo cambiaría y mi vida sería marcada para siempre. Tal vez te preguntes por qué disfrutaba tanto trabajar de noche. Intenté trabajar en todos los turnos, pero nunca me sentí cómodo cuando trabajaba por la mañana. Sentía que se me iba el día. Trabajar por la tarde siempre me hacía sentir que estaba desperdiciando todo el día. Trabajar de noche siempre parecía ideal, especialmente para alguien con una vida nocturna como la mía. No todo sobre trabajar este turno me atraía, sin embargo. Quedarse hasta tarde en la noche y trabajar en la gasolinera no era mi idea de diversión en un viernes por la noche, pero supongo que alguien tenía que hacerlo. Además, el dinero extra siempre era bienvenido. Solía ser bastante tranquilo con la ocasional camioneta o automóvil que necesitaba repostar, pero como te dije antes, todo cambiaría esa noche de viernes alrededor de la medianoche. Mientras estaba detrás del mostrador, escuché el sonido de un auto acercándose. No había nada fuera de lo común, así que me preparé para atender al cliente. Dejé mi teléfono celular con mi videojuego en pausa y bastante adormilado y sin ganas de trabajar. Miré hacia afuera para ver al cliente. Pero cuando miré por la ventana, vi un auto estacionado justo frente a la estación de servicio con las luces encendidas y el motor en marcha. Esto por sí solo era inusual, pero lo extraño fue que no había nadie adentro. Frotándome los ojos para asegurarme de que no estaba alucinando por el sueño, salí a investigar. Me acerqué al auto abandonado con un sentimiento de inquietud creciendo en mi estómago. Sabía que lo que estaba haciendo era una mala idea. La mayoría de mis compañeros de trabajo en el turno de noche cerrarían la gasolinera hasta que vieran a un cliente, pero por pura pereza de tener que abrirlo cada cierto tiempo, yo nunca lo hacía. En ese momento me di cuenta de que era una mala idea. Cuando llegué al auto miré por la ventana ligeramente, pero no vi más que asientos vacíos. ¿Qué demonios? Admito que estaba muy incómodo. Siempre fui una persona muy religiosa y creyente en lo paranormal, y sin duda había algo raro pasando aquí. Me di la vuelta para volver a entrar a la tienda. Esta vez me aseguraría de cerrar con llave las puertas. Mientras caminaba, el pensamiento sobre lo paranormal se desvaneció, y pensé que algo peor podría estar sucediendo. ¿Por qué temer a los fantasmas cuando esto podría ser una trampa humana para sacarme de la gasolinera? Desesperadamente entré y cerré con llave la puerta. Algo estaba muy mal, lo sentía. Lo único bueno era que estaba seguro dentro del lugar, pero no podía ser descuidado. Tal vez una persona estaba escondida adentro. Tal vez una persona estaba escondida afuera, esperando para atacar a un cliente. Me acerqué al mostrador y presioné el botón de emergencia. Fuera o no, si había un acosador afuera, el hecho de que alguien hubiera dejado un auto encendido era razón suficiente para sospechar algo extraño. Una vez que presioné el botón era solo cuestión de tiempo antes de que llegara la policía. Así que me relajé en mi asiento hasta que escuché un sonido dentro de la gasolinera. Me levanté aterrorizado y miré hacia el sonido. Alguien estaba dentro conmigo. No pude ver quién era porque una de las góndolas bloqueaba esa área, pero el sonido venía de los refrigeradores. Rápidamente miré las cámaras y esa área estaba vacía. ¿Me estaba volviendo loco? Miré hacia arriba y miré frente a mí nuevamente para ver si alguien se había movido. Y ahí fue cuando sucedió lo peor. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré atado a una silla en la parte trasera de la tienda.
Me gustaría decirte que tuve una feroz pelea con mi atacante y que me dejaron inconsciente con un golpe, pero para ser honesto, no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió en esos segundos. Mi cabeza latía de dolor y mis manos estaban atadas firmemente detrás de mí, así que podía suponer que este hombre me golpeó en la cabeza y me desmayé. Lo extraño era que el olor en el lugar había cambiado. Algo olía mal, pero estaba demasiado confundido para entender qué era. Miré a mi alrededor y vi al hombre siniestro que me había atacado mirándome con una gran sonrisa. ¿Qué demonios estás haciendo? Déjame ir. Antes de responderme, el hombre soltó una pequeña risa. Eres realmente malo en tu trabajo, ¿sabes? Cualquiera habría hecho un poco más difícil para mí. ¿De qué estás hablando? Llama a la policía. Sal de aquí ahora mismo. Claro que lo hiciste, amigo. ¿Crees que alguien lo suficientemente inocente como para explorar un auto vacío en medio de la noche va a intimidarme? Piénsalo 2 veces. Aunque ahora que lo pienso, incluso para alguien como tú, podría ser fácil presionar un botón de emergencia. Tómalo todo lo que quieras. Estoy completamente inmovilizado, simplemente termínalo rápido. Puedo decirte cómo es una máscara o algo así. No me importa si no te atrapan. Solo soy un empleado. Oh, eso es lindo. ¿Crees que estoy aquí para robar, verdad? Tiene sentido. Es lo obvio de hacer. ¿Qué quieres entonces? Sin responderme, el hombre arrojó un líquido sobre todo mi cuerpo. Ese líquido tenía un olor muy familiar. Era el mismo olor que sentí cuando me desperté. Era el mismo olor que había estado oliendo desde que empecé a trabajar en la gasolinera. Ahora entendí todo. El olor, lo que el hombre estaba arrojándome, era gasolina. No, espera, por favor, no. ¿Lo viste? No fue tan difícil, incluso alguien tan lento como tú podría darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Nada. No pienses que eres tan importante. Nadie me ha hecho nada. Soy yo quien lo hará. ¿Qué puedo decirte? Me gusta el fuego. Me gustan las explosiones. Me gusta intentar sacar fotos a distancia. Y contigo tengo una nueva fascinación. No quiero morir. ¿Sabes qué quiero hacer contigo antes de que el lugar explote? Quiero sacar fotos desde lejos y ver cómo tu piel se derrite y se pega a la silla. Quiero verte gritar y que tu muerte sea lenta y excesivamente agonizante. No tienes idea de la noche que te espera. Antes de irme voy a mover tu silla y buscar el ángulo perfecto. Mis ojos se abrieron de par en par cuando el hombre sacó un encendedor y lo encendió con un chasquido. Mi corazón comenzó a latir fuertemente en mi pecho mientras él se acercaba lentamente a mí, la luz del encendedor destellando en sus ojos oscuros. Justo cuando el hombre se preparaba para prender fuego, escuché el sonido de sirenas acercándose. La policía. Habían respondido a la llamada de emergencia que había hecho antes de ser noqueado. Es verdad, ¿eh? Eso no cambia nada para ti. El hombre se acercó a mí para prenderme fuego, pero antes de hacerlo, usé todas mis fuerzas para levantarme atado y golpearlo. Ambos caímos al suelo, pero yo logré levantarme y correr hacia la puerta de salida. Intenté abrirla con mi cuerpo, pero estaba cerrada con llave. Mientras tanto, podía escuchar al hombre detrás de mí. Ya estaba de pie nuevamente con el encendedor en la mano. Tiró el encendedor al suelo, y la llama comenzó a extenderse por todo el lugar. Pensé que iba a morir. La puerta no se abría y no podía salir. De repente, la policía llegó a la ventana y me pidieron que corriera. Con 2 disparos, el cristal estalló y los policías me ayudaron a escapar. Corrimos lo más lejos posible, temiendo que todo explotara, pero eso nunca sucedió. Los bomberos llegaron rápidamente, alertados por las cámaras de seguridad que mi jefe también observaba en secreto. El fuego nunca se salió de la tienda, ya que el psicópata no había arrojado suficiente gasolina ni se molestó en llevarlo afuera, y los bomberos hicieron un excelente trabajo deteniendo el incendio. Poco después me enteré de que el psicópata había intentado escapar por la puerta trasera, pero como la gasolinera estaba en medio de la nada, y ya no tenía su auto, fue arrestado unas cuadras más allá por otro coche patrulla que se dirigía a la zona. Una vez arrestado, se le volvió a preguntar por qué intentó incendiar el lugar conmigo dentro. Su respuesta fue aún más aterradora que la que me dio a mí. Simplemente dijo, por diversión. Como puedes imaginar, renuncié a la gasolinera y nunca más trabajé ese turno. Preferiría trabajar dormido o perder la tarde que volver a experimentar una situación similar. Sorprendentemente, el turno de la mañana resultó ser bastante bueno, pero no hay un día en que no piense que lo que me sucedió fue simplemente mala suerte,
Y si me encuentro con la persona equivocada como esa noche, podría volver a pasarme, sin importar el horario o trabajo que tenga. Cuando tenía 19 años, vivía en un pequeño pueblo con mi tía, ya que mis padres ya no estaban vivos, y mi tía estaba discapacitada. Me vi obligado a trabajar en una gasolinera para ganar lo mínimo necesario para mantenernos a flote. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar en el turno nocturno de la gasolinera, a pocos kilómetros de mi casa. El salario era aceptable y no tenía que trabajar muchas horas. Aún podía buscar otro trabajo por la mañana. Allí trabajaba con una chica llamada Milagros, quien también tenía una historia similar a la mía, así que era divertido trabajar con ella. Ella se ocupaba del lado del diésel y yo del lado de la gasolina. No era común encontrarnos con personas extrañas, pero en su mayoría nos ocupábamos de nuestros asuntos. Llenábamos los tanques de los vehículos, tomábamos el dinero y apenas interactuábamos con ellos. Pero esa noche, la suerte estaba de nuestro lado. Logramos evitar algo muy siniestro. Esa noche comenzó como cualquier otra noche. Milagros y yo estábamos haciendo nuestros trabajos mientras Derek, el chico que manejaba la caja registradora en la tienda de conveniencia de la gasolinera, hacía lo suyo. No teníamos más que unos pocos clientes por la noche, la mayoría camioneros o personas que trabajaban turnos nocturnos como nosotros. Pero de vez en cuando teníamos algunos tipos extraños. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, un auto se detuvo en la gasolinera y un hombre salió de él. Estaba a punto de llenar su tanque cuando lo detuve y le dije que estaba allí para ayudarlo. Me entregó un billete de $100 y me pidió que llenara su tanque mientras tanto. Mientras le llenaba el tanque, él caminó hacia la tienda de conveniencia, mirando fijamente a Milagros. Milagros y yo solo éramos amigos, pero me aseguré de mantenerla a salvo de tipos como ese siempre que pudiera. Pero en lugar de entablar conversación con ella, él caminó directamente hacia la tienda de conveniencia y desapareció detrás de los pasillos. Terminé de llenar el tanque y esperé a que regresara. Pasaron minutos y no había señales de él. No había nuevos vehículos en la gasolinera, así que casualmente entré en la tienda y empecé a conversar con Derek. Milagros estaba en su puesto, como le pedí que se quedara afuera y llamara al 911 si algo salía mal, ya que presentía algo malo sobre ese hombre. Cuando hablé con Derek, mis ojos recorrieron la tienda y vi la cabeza calva del hombre en el pasillo trasero. Derek rápidamente captó mi sospecha, y aunque siguió hablando conmigo, también estaba mirando al extraño hombre. El hombre calvo debió haber sentido nuestra presencia porque se dio la vuelta y nos miró directamente. Desviamos la mirada y empezamos a revisar los chocolates y otros bocadillos en el mostrador. El hombre se acercó hacia nosotros sin nada en las manos y salió abruptamente de la tienda. Lo seguí hasta su auto y se fue. El resto del turno de la noche fue bastante tranquilo, ya que solo tuvimos camiones y vehículos pesados entrando. Nada fuera de lo común. Alrededor de las 7 de la mañana, cuando terminó mi turno, estaba conduciendo hacia mi casa y la carretera estaba bloqueada por patrullas de policía. Pude ver al menos 30 policías frente a mi auto, y ten en cuenta que no teníamos 30 policías en nuestro pequeño pueblo. Fue entonces cuando supe que algo estaba muy mal. Bajé del auto y yo era la única civil, además de algunos otros presentes en el lugar. Le pregunté a uno de los policías qué había sucedido, y él simplemente se apartó sin decir una palabra. Fue entonces cuando noté que estaba frente a una tienda de comestibles local que a menudo visitaba para comprar víveres y otras cosas. 2 expertos forenses llevaban un cuerpo en camilla, envuelto en una bolsa para cadáveres. Luego miré detenidamente hacia la tienda de comestibles y vi que las paredes estaban salpicadas de sangre y restos humanos. ¿Qué diablos pasó aquí?, pregunté sin dirigirme a nadie en particular. Una anciana que también observaba la escena se dio la vuelta y me contó toda la historia. La noche anterior, alrededor de las 2:30 o 3 a.m., un hombre calvo había llegado a la tienda 24 horas de comestibles. El encargado, Abdul, era el único hombre trabajando allí. Ese hombre quería comprar unos botes de helado, así que Abdul entró en la sala de almacenamiento en frío detrás de la tienda para recoger los botes, y el hombre lo siguió. Todo esto quedó claramente grabado en las cámaras de seguridad, pero cuando Abdul y el hombre desaparecieron en la sala de almacenamiento en frío, las cosas tomaron un giro para peor.
Como no había cámaras de seguridad en la sala de almacenamiento en frío, no se grabó nada. Pero los detectives habían deducido lo que probablemente había sucedido. Cuando Abdul entró en la habitación, probablemente no se dio cuenta de que el hombre lo seguía. El hombre calvo había tomado a Abdul a punta de pistola y le había robado todas sus pertenencias, que no eran muchas, solo su teléfono y cartera. Luego le disparó a Abdul en la cara, lo decapitó y colgó su cuerpo decapitado boca abajo en la sala de almacenamiento en frío. Para cuando terminó con todo esto, un cliente habitual había entrado y al buscar a Abdul, vio a su asesino y llamó a la policía. La policía llegó en tiempo récord y por alguna razón el hombre calvo ni siquiera intentó huir. Resultó ser un psicópata y asesino en serie. Pero mi corazón dio un vuelco cuando vi a los policías arrastrando al hombre calvo detrás de ellos, ya que era el mismo hombre que había aparecido en mi gasolinera esa misma noche. Cuando informé a los policías al respecto, revisaron las cámaras de seguridad de la gasolinera y la tienda de conveniencia para verificar si era el mismo hombre. Resultó que el asesino era el mismo hombre del que desconfiaba. Desde ese día tuve un miedo extremo de ir a mi turno nocturno, ya que sabía de primera mano qué tipo de tipos rondaban el pueblo por la noche y de lo que eran capaces de hacer. Pero semanas después, los policías me contactaron nuevamente y querían que supiera algo. El asesino en serie había confesado mientras estaba siendo juzgado. El asesino dijo que había planeado atacar nuestra gasolinera y probablemente decapitarme a mí o a quien trabajara en la estación a esa hora de la noche. Pero no esperaba que Derek y Milagros estuvieran allí, y no quería lidiar con 3 personas, así que cambió su objetivo, y el pobre Abdul fue el desafortunado. Han pasado años desde ese incidente, pero las palabras de los policías y la vista de la tienda de comestibles siguen grabadas en mi mente. Incluso ahora. Esta historia está basada en un incidente real, pero los nombres de la víctima y otros personajes han sido cambiados. Conseguí un trabajo como oficial de policía hace unos meses, para mi primer año o así, y esperaba trabajar los turnos nocturnos y hacer 3 turnos de 12 horas a la semana. Es totalmente brutal, especialmente considerando que las peores cosas suceden de noche. Apenas llevo 3 meses en el trabajo y ya tengo una historia de pesadilla que contar. Estaba patrullando mi ruta asignada entre las 2 y las 3 de la mañana. No había absolutamente ningún auto en la carretera. La mayor parte de mi ruta estaba oscura debido a que hay mucho bosque en nuestra ciudad. Y luego habría una calle larga llamada Warren Street, una de las únicas calles iluminadas por farolas por aquí. Todas las tiendas a esta hora, por supuesto, estaban cerradas, así que había muy poco movimiento en ese momento. Tomé el giro a la izquierda desde una carretera más tranquila hacia Warren Street, conduciendo despacio y mirando siempre a ambos lados de la carretera para ver si pasaba algo en alguno de los estacionamientos. Noté algo extraño cuando mi auto pasó rápidamente por el estacionamiento de una cafetería. Pisé fuerte los frenos y retrocedí hasta volver al estacionamiento. Bajé la ventana y saqué la cabeza para confirmar que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada. Las luces en la cafetería estaban encendidas, lo cual era completamente extraño. La tienda siempre cerraba a las 6 p.m., los días de semana. Lo sabía porque era cliente frecuente y conocía personalmente al dueño. Me acerqué a la acera y pensé en comprobar la puerta, y para mi sorpresa, la puerta estaba desbloqueada. Empujé la pesada puerta de vidrio y entré a la tienda, llamando el nombre del dueño. Algo sobre mi voz resonando en una cafetería vacía a las 3 de la mañana fue escalofriante como el infierno. Me dio escalofrío solo pensar por qué las luces estaban encendidas. Seguí llamando el nombre del dueño y entonces escuché un sonido proveniente del sótano. No sabía ni siquiera que había un sótano hasta ese día. Encontré una puerta que conducía hacia abajo, hacia un abismo oscuro. Saqué la linterna de mi cinturón y la apunté hacia las escaleras. Sabía en lo profundo que era mi trabajo bajar e investigar, aunque realmente tenía miedo. No encontré ningún interruptor de luz, así que bajé las escaleras de concreto hasta el fondo. No podía ver mucho más allá del estrecho haz de luz que proyectaba mi linterna de policía de mala calidad. Ahora estaba al fondo de las escaleras, mirando alrededor del sótano oscuro de la cafetería. Y luego sonó el sonido de nuevo, pero esta vez mucho más fuerte. Sonaba como algún tipo de sonido producido mitad electrónicamente y mitad orgánicamente. No sé si eso tiene sentido, pero es realmente la mejor manera en que puedo describirlo.
Venía de la sala trasera. Entré en esa sala trasera, que parecía ser una especie de oficina. Simplemente me quedé allí esperando el sonido de nuevo. Podría haber estado allí durante 30 segundos hasta que el mismo sonido exacto estalló desde una esquina de la habitación. Era un sonido terriblemente distorsionado. Aparentemente provenía del interior de una rejilla de ventilación en la esquina. Lo primero que hice fue intentar iluminar la rejilla con la linterna, pero realmente no funcionó. La rejilla bloqueaba cualquier cantidad de luz que pudiera iluminar el interior del conducto. Lo que hice después fue acercar mi oído a la rejilla para intentar escuchar algo que pudiera estar adentro. Escuché algo allí dentro. Estaba 80% seguro de que lo que estaba escuchando era el sonido de alguien respirando. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido de lo que estaba hace 10 segundos. Intenté una vez más ver dentro de la rejilla, esta vez angulando la linterna un poco diferente y presionando un ojo contra la rejilla. Supongo que el haz de luz se desvió de la rejilla de ventilación en el ángulo justo, porque vi el guante a literalmente 10 centímetros de mi cara. Desenfundé mi pistola mientras gritaba que la persona que estaba ahí dentro saliera ahora, pero al intentarlo, la puerta de la rejilla parecía estar atornillada todavía. Podía escuchar a la persona moverse a través de las rejillas hasta que el sonido desapareció por completo. ¿A dónde llevaba esa rejilla? ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué era ese ruido extraño? Tantas preguntas que aún quedan sin respuesta. Llamé a refuerzos y realizamos una investigación exhaustiva. Llamamos al dueño, quien vino a ayudarnos a buscar el lugar como a las 4 de la mañana. No hubo signos de allanamiento en ninguna parte, ni una sola rejilla desatornillada, ni una sola ventana rota. Nuestra investigación no duró más que unas pocas horas, después de lo cual determinamos que quien estaba en las rejillas se había ido. Lo que más me asusta son los sonidos que escuché. No solo la respiración desde la rejilla, sino ese sonido que emitía la rejilla que se podía escuchar hasta el piso de arriba de la tienda. Solía trabajar en una gasolinera ubicada cerca de una carretera rural en Ohio. Era una gasolinera de 24 horas y normalmente trabajaba de 8 p.m. a 4 a.m. El turno siempre comenzaba ocupado, con mucha gente en viajes por carretera que entraba a comprar café y snacks, llenar gasolina obviamente, y generalmente alrededor de las 11 a las 12 de la noche todo se calmaba. Todavía entraba gente, pero una vez que daban la 1 o 2 de la mañana, por lo general todo estaba muerto hasta el final de mi turno. Normalmente a esa hora solo jugaba en mi teléfono, hacía trabajo para mis clases en línea o veía películas en mi portátil. La noche en cuestión estaba poniéndome al día con una serie de televisión que estaba viendo en ese momento. La carretera estaba completamente muerta a esa hora. Podías esperar ver pasar un auto cada 5 minutos, y tal vez uno entraba en el estacionamiento cada 20 minutos a media hora. De repente los faros de un auto resplandecieron a través de la ventana brevemente, cuando un auto giró hacia el estacionamiento de la gasolinera y se detuvo en una de las bombas. El auto se apagó y también las luces. Sin embargo, nadie salió. Mi atención volvió a mi serie y así estuvo por un rato. De hecho, me tomó unos minutos darme cuenta de que el auto seguía ahí afuera, pero nunca entró nadie a pagar la gasolina ni había nadie afuera llenando el tanque. El auto seguía estacionado junto a la bomba. Era un poco sospechoso, pero luego pensé que tal vez estaban mandando mensajes o hablando por teléfono o contando dinero. Podría haber varias razones. Finalmente, escuché que se cerraba una puerta de auto afuera. Pausé mi serie esperando que esa persona entrara, pero el tipo simplemente se quedó junto a su auto. Parecía que estaba mirando hacia abajo al principio, pero cuando entrecerré los ojos un poco, vi que en realidad me estaba mirando a mí. Finalmente entró por la puerta y entró. La campanilla de la puerta sonó mientras un tipo con la capucha puesta caminaba directamente frente al mostrador. Me lanzó una mirada de reojo apenas perceptible. Pude ver uno de sus ojos por un segundo antes de que se apartara y caminara hacia la sección trasera de la tienda, donde están los snacks. No podía verlo ni oírlo mientras estaba allí atrás. Parecía estar allí atrás por un tiempo. Llamé. ¿Necesita ayuda, señor? No hubo ni el más mínimo sonido en respuesta. Justo cuando estaba a punto de salir del mostrador, el hombre salió de la esquina y caminó lentamente hacia afuera sin mirarme ni una vez.
Regresó a la bomba. Abrió la puerta del lado del pasajero y pareció estar buscando algo en su auto. Luego cerró la puerta y me miró de nuevo, a pesar de la distancia y el cristal entre nosotros. Sabía que me estaba mirando. Levantó los brazos y pareció comenzar a hacerme señas para que me acercara. No sabía qué hacer, pero todo sobre la situación y este hombre me estaba asustando mucho. Comenzó a caminar muy rápido hacia la puerta, todavía agitando los brazos y las manos hacia mí. Metió una mano en su bolsillo mientras agitaba la otra. Parecía estar alcanzando algo. Corrí alrededor del mostrador y hacia la puerta para poder cerrarla. Logré hacerlo con solo 3 segundos de margen antes de que intentara abrirla. Esta fue la primera vez que vi su rostro mientras me miraba y yo lo miraba. Noté su mano en el bolsillo sosteniendo lo que estaba seguro que era el mango de una hoja. Cerré las persianas de las ventanas mientras le decía que estábamos cerrados. Aún así, él seguía parado allí. Intenté sacarlo de mi mente, pero no pude porque comenzó a golpear el vidrio. Golpeó y no dejó de hacerlo hasta que se convirtió en más un golpeo. Grité una amenaza de llamar a la policía si no se iba. Se detuvo unos momentos después de que dije eso, y creo que se alejó. No lo comprobé, simplemente me quedé escondido en mi rincón detrás del mostrador. Pasaron 10 minutos antes de que abriera las persianas nuevamente. Cuando lo hice, sentí un tipo de horror en mi cuerpo al ver que su auto todavía estaba ahí. ¿Dónde estaba él? ¿Estaba en su auto o en algún lugar afuera? Pensamientos paranoicos vinieron a mi cabeza, como y si estaba junto a la puerta trasera. Me sentí aliviado cuando otro auto entró al estacionamiento y un hombre de aspecto normal vino a la puerta. Se la desbloqueé y entró con 2 billetes de 20 en la mano. Le advertí sobre el otro auto y luego tuvimos una larga conversación sobre lo que acababa de suceder. Durante la conversación, el otro auto se encendió finalmente y se fue. El hombre y yo nos reímos de ello, pero cuando llegó el tipo que trabajaba después de mí a las 4 a.m., no me reí. Durante todo mi camino a casa todavía estaba temblando, pensando en lo que había sucedido. Nada tan extraño volvió a suceder durante el resto de mi tiempo en esa gasolinera. Mi segundo trabajo fue como repartidor de comida china en un restaurante local en la esquina en 2008. Fue uno de mis trabajos mejor pagados hasta la fecha, principalmente por lo rápido que era el lugar y la cantidad de entregas, es decir, propinas, que hacía. Era un jueves ocupado media hora antes de la hora de cierre, y teníamos 3 repartidores trabajando, incluyéndome a mí. Como de costumbre, mi jefe era exigente y me dijo que hiciera la entrega rápido y que volviera rápidamente. La dirección llevaba a una ciudad a 8 kilómetros de distancia, así que sabía que sería un viaje más largo, pero las entregas más largas siempre tenían las mejores propinas. Todavía recuerdo el pedido. Solo era una sopa wonton y arroz. Era un trayecto de 15 minutos en auto. Llegué a la casa y no era exactamente la zona más atractiva de la ciudad. Salí del auto con una pequeña bolsa marrón de comida, y antes de subir a la acera desde la calle, me detuve y miré hacia la ventana de arriba de la casa a la que iba a entregar. Había medio rostro de alguien mirándome. Medio rostro me refiero a que solo podía ver los ojos sobre la parte superior de la nariz, como si estuvieran tratando de ocultarse. No sabía qué pensar. No parecía un niño, parecía un hombre adulto. Lo único que pude hacer fue seguir caminando hacia la puerta. Encontré una nota en la puerta que decía: timbre roto, durmiendo, puerta sin llave, dinero en la mesa. Por favor, entra y deja la comida en la mesa. La nota era tan extraña que tuve que tomarle una foto. ¿Sabes cómo dicen que las alarmas pueden sonar en tu cabeza en un segundo? Bueno, eso es exactamente lo que sentía. Di unos pasos hacia atrás para mirar hacia la ventana nuevamente. La persona ya no estaba allí. Sabía que estaban dormidos. Entonces, ¿por qué dejarían una nota así? Intenté racionalizar. Tal vez era una persona muy socialmente incómoda que prefería no interactuar con un repartidor. Lentamente giré el pomo y sí, la puerta estaba sin llave. No había ninguna luz en absoluto adentro. No podía distinguir dónde estaba la mesa donde supuestamente estaba el dinero. Intenté ir a la izquierda y me encontré en lo que asumí que era la cocina porque podía escuchar una nevera cerca. Como dije, estaba oscuro como el infierno allí dentro. Finalmente se me ocurrió la brillante idea de usar mi teléfono como linterna. Subí el brillo al máximo y fue entonces cuando vi la silueta de una persona en la esquina de la cocina. No se veían rasgos,
solo la silueta de alguien. En ese momento dejé caer la bolsa de comida en el suelo y salí por la puerta principal de regreso a mi auto. Nunca miré hacia atrás hacia esa casa sospechosa, ni volví a esa parte sospechosa de la ciudad. Mi jefe estaba furioso incluso después de explicárselo, pero así es él. Hice otra entrega esa noche. Me fui a casa y no pude dormir en toda la noche pensando en lo que podría haber pasado en esa casa si realmente hubiera subido a esa mesa.